Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende la hora y el momento y el lugar donde nos estén viendo. Bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos y a todes las personas que estén conectadas. Qué chévere que se puedan conectar. Este es nuestro episodio número 13 del podcast Viviendo y Aprendiendo. Y bueno, pues hoy vamos a tener un invitado que para mí es un crack. Realmente lo admiro por su forma de comunicarse, pero también por su congruencia que tiene, porque pues ya he convivido pues un tiempo en su profesión, digamos que me ha dictado clases, es profesor mío, y me he dado cuenta pues del aprendizaje que transmite, pero lo chévere es que lo transmite, como les digo, desde la congruencia. Y como siempre lo hablamos en este podcast, eso es lo que buscamos realmente, porque pues digamos que la teoría es muy bonita, pero aplicar la teoría es ahí donde está el reto. Entonces, por eso las personas que invitamos a este podcast son personas que admiramos porque, pues digamos que aplican lo que predican, ¿sí? Ahí me salió verso sin tanto esfuerzo. Entonces, voy a presentarles a nuestro invitado de hoy. Como les digo, él es profesor mío, él es John Freddy Morales, y les cuento un poquito de él. Él es licenciado en Educación Física, estudió en la Universidad Pedagógica y se graduó en la Universidad Pamplona, ya nos contará del tema. También es coach ontológico ejecutivo, coach deportivo, es facilitador de procesos de aprendizaje, es entrenador mental en el tema del deporte, y en este momento actualmente está haciendo una maestría en neuropsicología y educación. O sea, como les digo, es un crack total, y pues sé que hoy vamos a aprender muchísimo, así que pues coméntenos ahí quién está conectado, coméntenos ahí ¿Desde lo dónde que se vayan conecta? desde dónde se conectan, lo que vayan aprendiendo, porque pues sé que hoy vamos a tener una información de valor. Entonces, profe, pues buenas noches y gracias por el tiempo. Felipe, Angie, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y a todos. Voy a decir solo todos porque me refiero a todos los seres humanos que nos acompañan. Así que Sí, a todos los seres humanos que nos tranquilo. acompañan, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar ahí compartiendo con nosotros este rato que espero que lo disfruten tanto como yo. Yo ya me lo estoy gozando y apenas estamos empezando. Así que muchísimas gracias por la invitación, Angie y Felipe. Gracias, profe, por acompañarnos. Yo acá tengo profe porque ya yo alumna desde ya. Funciona. Incluso mi hija me regaló un buzo que dice positivo para profe. O sea, ya, Ah, está ya perfecto. estoy, ya estoy listo como profe. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias y saludo a todos, a todas quienes se conectan, a todos los seres humanos y a todas las almas bonitas que se conectan, nos escuchan y bueno, están interesados y nos siguen ya en estos capítulos que pues se han vuelto un hábito, una forma de, como siempre les digo, de compartir experiencias más que de enseñar, más que de querer decirles cosas, sino más de transmitir experiencias y lo que resuene con ustedes, tómenlo, lo que no, pues sencillamente déjenlo pasar. Ese es el objetivo de este espacio, poder sumar a sus vidas. Así que bueno, bienvenidos a todos, bienvenido al profe y vamos a arrancar porque este tema a mí me tiene así con mucha expectativa, me gusta muchísimo porque por mucho tiempo, la verdad, como que no entendía mucho de qué se trataba el tema. Entonces, bueno, profe, arranquemos. La temática de hoy es acerca del propósito de vida y la pregunta inicial es, ¿qué significa propósito de vida para ti? Uy, bueno, eso es bastante sencillo precisamente por la gran complejidad que tiene. Resulta que durante los años de vida he descubierto que hay muchas formas de ver el propósito de vida y en la medida en que vas caminando, en que te vas dando la posibilidad de andar el camino, le encuentras diferentes acepciones. Una inicial, una primaria que descubrí tenía que ver mucho con lo que era el proyecto de vida, o sea, era como un tema bastante pragmático, con qué era lo que hacía y estaba muy relacionado con los objetivos y con lo que quería y con lo que buscaba. Y cuando trabajé en ella, me di cuenta que no, que no era por ahí, que era algo mucho más allá y empecé a buscar en diferentes lugares, con diferentes personas, con diferentes sabios, diferentes formas de ver la vida
y digamos que es la unión de varias cosas. Resulta que los orientales al tema del propósito de vida la mencionan o la manejan como el sentido de la vida, como hacia dónde debes dirigirla, como no solo el camino y la dirección, sino cuál es el sentido, qué sentido tiene vivirla. Cuando te remites a los filósofos, anteriormente le daban mucho crédito y mucha fortaleza al tema de la sabiduría. Y te los comento porque por cada uno de ellos he pasado. O sea, no es que lo haya investigado, sino que he pasado por el tema del proyecto de vida. Alguna vez pensé que era la sabiduría y me puse a leer y leí incansablemente. Después pensé que tenía que ver era con el sentido, con el caminar en la vida. Eh, Posteriormente, eh, pensé que las respuestas estaban en la religión y la verdad, y pues no sé si sea muy normal, pero me di la oportunidad de pasar por muchas religiones, pasé y di todo un viaje por varias religiones y digamos que allí descubrí que para el tema de la religión tenía una acepción bastante clara de esa conexión con un ser superior. Y en cada una de las religiones de una forma diferente, pero era como básicamente eso, como cómo te das la oportunidad de conocer, de obedecer, por supuesto, de hacer lo que ese Dios diga y de conectarse, de entrar a fusionarse, podría ser una palabra, de fusionarse con ese Dios. Posteriormente, después de que estuve buscando bastante en las religiones, en varias, y no, pues no las menciono para no hacer publicidad religiosa pagada o no pagada, Sí, me Acuerdo. di a la tarea de buscar algo más espiritual. Y eso espiritual no cercano a la religión, y por ahí descubrí y un camino que me pareció que era capaz de tomar lo mejor de cada uno de esos mundos que había vivido, y básicamente ahora lo manejo como un desarrollo del nivel de conciencia del ser humano. Es como trabajar en el nivel de conciencia. Y cuando me refiero a nivel de conciencia, me refiero a ese ser espiritual que hay dentro de nosotros o que en realidad somos. No que hay dentro de nosotros, sino ese ser espiritual que en realidad somos. Como tú lo decías hace un momento, Angie, esa alma que en realidad somos. Entonces, ¿cómo desarrollar esa alma que en realidad somos, utilizando el cuerpito que la vida nos brindó? Buenísimo. súper. Yo creo que, mira que con esa respuesta ya como que haces como un cortocircuito de mucha gente que estaba esperando justamente lo que tú dices, ¿no? Que se enfoca en el hacer, en el proyecto de vida. Incluso hace un tiempo escuché el tema de lo del ser, hacer, tener, y pues Ajá. realmente la sociedad está al revés, ¿no? Está todo empezando desde el tener, cuando debería ser empezar desde el ser. Entonces, claro, cuando tú hablas de que el propósito de vida tiene que ver con esto, pues es más desde el ser, ¿no? Y es un cortocircuito para mucha gente, estoy Como seguro. que volteas el foco hacia. Claro, y mira que fue con una pregunta que inició o que di ese cambio de foco, y esa pregunta fue si yo era un cuerpo, era un ser que tenía alma o un alma que tenía cuerpo. Entonces, como que esa pregunta tan relativamente sencilla me puso a pensar y a tomar decisiones de cuál puede ser la diferencia en cada uno de los casos. Entonces, ¿qué? ¿Soy un cuerpo que tiene alma o soy un alma que está con un cuerpo que tiene cuerpo? Y digamos que cuando descubrí muy personalmente y de una forma, digamos, de bastantes formas, la respuesta para mí de esa pregunta, hay un cambio de reflectores absoluto y cambiaron muchísimas cosas en mi vida. Buenísimo. Genial, genial, profe. Y eso nos da pie a la siguiente pregunta, justamente, que es esa, ¿no? Cuéntanos, pues, primero te pregunto un poquito de tu historia y cómo descubriste justamente ese propósito de vida. Ya nos contaste, pues, un poco, pero de pronto para ponernos en contexto, ¿cómo llegaste a ese aprendizaje, a ese descubrimiento? Bueno, mira, yo
originalmente esa búsqueda de propósito fue por la pasión, por el gusto. Yo era puedo decirlo así, enfermo del fútbol. Era absolutamente enfermo. Era enfermizo lo que sentía por el tema del fútbol. Y ahí fue donde empecé a trabajar lo del proyecto de vida. Mi proyecto de vida tenía que ser fútbol. Fútbol, solo fútbol, y todo lo que hacía tenía que ver con fútbol. Hubo un momento de mi vida en el cual tomé otro camino y la sensación de tristeza, de melancolía, de no saber para dónde voy fue impresionante. Y cuando regresé a ese camino, ya no era un tema tan apasionante, o sea, ya no era solo por pasión, sino que ya era un tema de búsqueda de sabiduría, que ya no solo quería como por pasión moverme en él, sino ser un sabio, comillas, de ese tema en particular. Pero cuando entré a buscar sabiduría, digamos que recurro a lo que decía Sócrates, me di cuenta que nada sé. Y entre más quería saber, menos sabía, y me daba cuenta que menos sabía, así que empecé a darme cuenta que por ahí no era el camino, que no era el camino del fútbol, de lo pragmático que puede dar el fútbol. Y en un momento de crisis, como le sucede a muchísimas personas, como en esos momentos de saturación, de crisis, eh, en mi caso fue cuando empecé a buscar en la religión esa posibilidad. Y entonces, como les decía hace un momento, entonces fui a la religión católica, fui a la religión cristiana por bastantes iglesias cristianas, estuve con la escuela la escuela no, ¿cómo se llama? La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, estuve con unos judíos, o sea, y así, y busqué, y busqué, y busqué, eh, también algo de budismo estuve leyendo, como tú preguntabas hace un momento, buscando en la meditación, buscando en esos escenarios, y me di cuenta que habían algunos factores comunes a todas, pero que ninguna tenía la totalidad de. Y entonces como que me di la oportunidad de salirme de ese escenario, de salirme de ahí y empezar a buscar sin ese espacio cerrado de la religión o ese espacio tan limitado que tiene cada una de las religiones, sino que me di la posibilidad de buscar más allá en algo que tuviera que ser más espiritual, pero viendo lo espiritual como las acciones diarias que hacemos, como nuestra realidad. Lo espiritual no es eso de estar en la cima de una montaña solo meditando, sino lo espiritual de estar en una ciudad caótica viviendo con otros seres humanos. Y entonces, viendo la espiritualidad desde ahí, fue que empecé a descubrir nuevas cosas y todas se dieron, todas confluyeron a un momento de saturación y un momento de crisis que tuve hace, yo creo que ya unos 12 años aproximadamente. Y entonces esa crisis me mostró que había un camino que no estaba afuera, sino que estaba dentro. Y que ese camino estaba dentro de mí, pero afuera podía encontrar algunas luces para descubrirlo mejor. Y entonces, en, esa, en ese momento de saturación, de crisis, empecé a hacer una búsqueda más minuciosa y cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y pues apareció el maestro y el maestro en realidad estaba representado en forma de las situaciones que se me estaban presentando en la vida, estaba representado en las personas de quienes me estaba rodeando, en las lecturas que estaba haciendo y fundamentalmente en una filosofía muy hermosa de vida que se llama magia del amor. Y ahí cuando descubrí todos esos elementos, al principio, la verdad, muy escéptico, o sea, no creía que en un solo, en una sola forma de pensar pudieran encontrarse tantas respuestas, pero mi escepticismo
se vio soportado y satisfecho completamente cuando empecé, como tú decías, Felipe, a dejar de leer y de tomar información y convertir cada cosa, cada hecho en una acción, en un hacer, en un vivir. Ahí empezó a tomar mucho más sentido el tema. Y eso fue ya hace aproximadamente unos, sí, cerca de 12 años que estoy viviendo en pura magia. Entonces, Buenísimo. más o menos ese ha sido el camino. No sé si es suficientemente claro o me enredé. Sí, No, sí, eso es muy, claro. muy claro, pero sí me despertó un poquito de curiosidad. Digamos, hablas ahí de que, o sea, básicamente lo que cambia eso es una forma de responder a las situaciones alrededor, ¿cierto? En cuanto hablas de las acciones. Tal cual, definitivamente es eso, es darte la oportunidad de ver desde otro observador la misma situación. Entonces, la misma situación que desde el punto de vista de la cultura o de la educación o de la tecnología o de las técnicas de vida se pueden ver de una forma, es darte la posibilidad de abstraerte de ello y ver que se puede ver desde diferentes lugares. Mira, yo tengo aquí les voy a mostrar un Sí, detallito que tengo aquí. Y entonces es algo así como que lo que uno ve aquí es una figura geométrica. Y ajá, entonces es normal que se vea esa figura geométrica. Y aquí tengo otra figura geométrica. Y entonces esta otra figura geométrica, digamos que en una tú puedes decir que es el triángulo y en la otra que es el cuadrado. Y algunas personas tienen eso como idea básica y no se quitan de ahí. El abstraerse es darte cuenta que esa misma figura puede tener el cuadrado y puede tener el triángulo, y el darte cuenta desde un observador diferente que se puede ver de diferentes formas. Y cuando tú lo ves y te das la posibilidad de verlo y de abstraerte a ello, ahí es que puedes realizar acciones diferentes, entendiendo al que lo ve como un triángulo o al que lo ve como un cuadrado o al que lo ve como una línea cruzada por. Entonces, es como eso. Y cuando dices, ay, entiendes al que hace determinada cosa porque lo ve como un triángulo, pero también entiendes al que lo ve como un cuadrado. Y entonces eso te quita un plomo de encima gigantesco. Súper. buenísimo. Y nos quita, yo creo, también como a veces esa posición de jueces, ¿no? De, sí, de querer condenar o de criticar o de ver a los demás como errados, y entonces mi punto de vista es el válido, que nos pasa mucho, ¿no? Cuando estamos... Claro, precisamente porque cuando empiezas a tener tanta información, empiezas a creer que sabes algo. Entonces, claro, cuando lo miras así, te das cuenta que en realidad no sabes mucho, pero entiendes que hay diferentes formas de ver las cosas. Y eso te trae paz, que hace parte del propósito, y eso te trae tranquilidad y te quita pesos de encima. Y te quita también esa, como tú lo mencionabas, como esa carga de tener que ser el que solucione todo, o el que le brinde solución a todo, o el que le encuentre solución a todo. Digamos que ya desde ahí logras un nivel interesante en el cual estoy en la búsqueda, que ya deja de ser el saber para lograr un comprender, que es algo un poquitico superior a simplemente el saber. Buenísimo, me parece buenísimo, además porque también como que yo creo que se baja mucho como ese, no sé, es un noble propósito de vida, es imaginar algo así, pues, como Súper muy complejo. lejano, ¿no? Como muy, como muy para gente muy evolucionada, muy, no sé. Entonces, qué bueno, súper, gracias, profe, porque de verdad, se nota que eres profe, muy clara la información. Bueno, vamos entonces a la siguiente pregunta y es, y precisamente va como muy relacionado a lo que estábamos diciendo, y es, ¿por qué crees que a muchas personas les cuesta o nos cuesta incluso encontrar su propósito de vida? Pues mira que yo siento que básicamente es porque
lo buscamos en el sentido que no es, lo buscamos hacia afuera. Entonces lo buscamos en las cosas que pasan, lo buscamos en las personas que están en nosotros, lo buscamos en las ideas que alguien nos propone o que diferentes personas nos proponen. Ahora con el tema de la información, del internet, de las redes sociales, de los influencers, de los deportistas tan mediáticos y de todo eso, pues es muy complejo darte la posibilidad de mirar un poquitico para adentro, de encontrar algo de silencio para escucharte, porque hay demasiado ruido afuera y entonces ves que sale alguien diciendo una verdad y te parece que tiene sentido y lo sigues, pero en el mismo, al tercer paso te das cuenta que hay otro que dice algo que pareciera también más cierto y te vas a mirarlo y entonces, claro, nos la pasamos mirando hacia afuera a todo momento, a todo tiempo. Y entonces uno de los ejercicios que fue necesario hacer fue apagar un poquitico el televisor, apagar un poquitico los videos, apagar un poquitico el celular, dejar de escuchar un poquitico. En algún caso me causó cierta dificultad también dejar de leer para precisamente evitar eso que es lo que siento que le sucede a la mayoría y es que está mirando hacia afuera. Y entonces, como, como que nos subimos en el carro y de una vez encendemos para que Julito sea el que nos diga qué hacer o de qué defendernos o qué es lo que tenemos que. Y si no nos gusta Julito, pues entonces alguien que con las letras de sus canciones maneje nuestras emociones o buscamos los videos que manejen nuestras interpretaciones de o que nos den información sobre. Y entonces mira que todo es información de fuera. Y entonces yo creo que ahí es donde está el tema de la dificultad de encontrar el propósito. Cuando acallas todo ese ruido, entonces te empiezas a dar cuenta que te estás diciendo muchísimas barbaridades. Y entonces el tema ahí ya es hacerse consciente de las barbaridades que te dices y mirar cómo las puedes transformar de una forma que sea más tierna, más bonita, más de amor. Y cuando lo haces, empiezas a dar algunos pasos. No puedo decir que ya, wow, la iluminación llega, pero empiezas a dar unos pasos en un largo camino. O sea, llevo 12 años dando esos primeros pasos. O sea, Pero se te nota, o sea, yo no puedo decir nada más con el saludo, tu energía de una muestra que estás vibrando, estás en una vibración diferente. Entonces, ah, tan qué linda, chévere. muchísimas gracias. Muchas gracias por eso. No, no, de verdad, de corazón muy, muy sincero, porque yo he escuchado mucho cuando hablan de que las personas vitamina y no sé qué, y bueno, y como que se vuelve uno muy consciente de eso, lo que tú estás diciendo, ¿no? Como que, por ejemplo, cuando conocí a Piper, me decía como, esa letra de esa canción, puede que sea muy popular, puede que sea muy, pero mira lo que nos dice, y de verdad, lo que acabas de mencionar, ¿no? Yo dejé de escuchar muchas cosas, hace mucho tiempo que dejé, por ejemplo, ver noticias, porque yo decía, eh, no me siento bien con esto. Y claro, empieza uno a sentir el cambio, que cuando la gente te saluda, estás sonriente, estás tranquilo, no estás hablando de la cosa fea, no estás, entonces eso, claro, te cambia la vibra. Total, total. Y mira que tiene una gran ventaja y es después de que tú te entrenas en no verlo y en escucharte a ti mismo en leer lo que piensas, en interpretar lo que tienes para ti, y ya después de que estás entrenado, por llamarlo así, entrenada en el tema, ya lo escuchas y ya digamos que puedes generar un escenario que no te corte y no te lastime, porque ya eres suficientemente consciente de qué es lo que te dicen y simplemente lo dejas pasar y ya, lo dejas pasar sin que eso te entre a lastimar como lo hacía y a tomar y a impregnar y abrazar de una forma tan dramática como antes lo hacía. Ya no. Ya no Incluso desestabiliza. ya no te desestabiliza. Exactamente. Ya no es necesario desestabilizarse
al escuchar esa información. Súper, súper, profe, qué potente. Bueno, mira, vamos a leer acá quienes están saludando, que es Dayan Cruz. Dice buenas, buenas, buenas. Ruth, que dice buenas noches y tiene una pregunta. Ruth también. Te voy a leer la pregunta también. Miriam Vale. desde Cajamarca, Perú. Lianita Bermúdez, me imagino que Colombia porque envió unas banderas de Banderitas de Colombia. Colombia, tu Pero mami. entonces, mira, Lilia Marina Castillo también, mi mamá, una fiel oyente de este podcast. Y bueno, voy a leerte la pregunta porque me parece chévere. Y te Por favor. pregunta Ruth Enríquez, ella es de Colombia. Y dice, profe, y de acuerdo, ya te dice profe también, ¿no? Ya eres. Ya, listo. Eres el profe de las mañanas Sí, milagrosas. vale, sí, el profe. Y de acuerdo a su nueva visión, ¿cuál es en este momento su propósito de vida? Pregunta Ruth. Ok. Pues mira que eh, des- descubrí algo que ya sabía. O sea, ya había escuchado esa información de que el propósito de vida es tal cosa, tal otra, pero en realidad tomó la energía, la fuerza, el verdadero sentido cuando yo lo descubrí en la vida misma, en mi vida. Es decir, lo había leído en varios libros, lo había visto en varias personas, varios gurús, por llamarlo de alguna forma, me lo habían dicho, me habían dicho de cada uno de esos elementos del propósito de vida, pero tomó mucho más sentido y me hizo vibrar de verdad cuando yo lo descubrí en mi vida, cuando yo lo descubrí en mis acciones, cuando lo descubrí en lo que me sucedía, cuando lo descubrí en las situaciones inconvenientes que se me presentaban y que con ese propósito las podía destruir. Era como magia porque usaba la varita y boom, se iban destruyendo algunas de esas cosas que no funcionaban y crecían otras que sí lo hacían. Y entonces yo la divido en 5 elementos fundamentales que se los voy a decir, pero por favor no me crean. No me crean que son esos no son. Son los que tú descubras en tu vida y los que descubras para ti. Pero pues la pregunta es que ¿cuál es mi propósito? Para ti. Pues lo voy a decir, pero por favor no me crea. Ruth fue la que hizo la pregunta, Sí. ¿verdad? Ruth, sí. Ruth, no me crea. No son estos los propósitos tuyos. Busca los tuyos. Estos son los míos. Digamos que he venido dando pasos y he venido descubriendo algunos de ellos. Y me he dado cuenta que son común denominador en muchos otros seres humanos con los que he tenido la oportunidad de hacer o coaching de vida o talleres a nivel empresarial o con los deportistas. He encontrado que ahí están fundamentalmente ellos. Y básicamente todo tiene que ver con aprendizaje, con un aprender. Siento que estamos en este planeta precisamente en la tarea de aprender. O sea que haz de cuenta que como que este planeta es un gran colegio, una gran universidad. Y entonces mi alma eh, se matriculó a este planeta precisamente para aprender. Aprender 5 cosas fundamentalmente. La primera es aprender a ser feliz. Y entonces por eso el drama de la vida, porque no sabemos ser felices y a veces se nos da por pedacitos. Entonces como que no sabemos los números, pero solo nos sabemos del 1 al 100 y después nos sabemos del 1 al 1000 y después del 1 al 10.000, pero como que siempre hay más posibilidades. Digamos que no es que no podamos llegar a saberlo, pero en este plano apenas estamos en el proceso de aprender. Entonces ese primer aprendizaje es al de ser feliz con aquello que la vida nos brinda, no a ser feliz con lo que queremos. Y entonces ahí hay una gran diferencia, porque es la búsqueda de ser feliz con lo que la vida te brinda, no la búsqueda de ser feliz con lo que quieres en la vida. Y entonces eso hace una Amo, diferencia. Ese sería amo. el primero, el primer aprendizaje que tenemos según mi perspectiva en este planeta. La segunda tiene que ver con la posibilidad de servir, de brindarle eso que
la vida te ha permitido a ti brindársela a otro. Servir no desde las cosas, desde los recursos, sino servir desde el ser que eres tú, desde lo que has comprendido tú, desde lo que te has permitido tomar de las experiencias que has vivido. Entonces, servirle al otro desde lo que has logrado comprender. Entonces, ese es el segundo elemento y es un proceso de aprender a cómo hacerlo. Yo creo que por eso me convertí en profesor, para saber cómo servirle a otros, que es una forma muy bonita de servirle a los otros, a las otras personas, a los otros seres humanos. La tercera parte de ese propósito tiene que ver con algo que estábamos mencionando hace un momento y que Angie lo comentaba, y es aprender a vivir en paz, a poder sentirte en paz, incluso a pesar de todo el dolor y de todo el drama que hay a tu alrededor y que hay afuera. Pero mira que he podido descubrir que entre más en paz estés, más se aleja el caos. Cada vez que te encuentras en paz y que te sientes en paz contigo mismo y que no permites que algunas cosas tomen determinado drama, esas cosas se van alejando y van haciendo menos parte de tu vida. Y entonces, cuando empiezas a vivir en paz, llamas y haces que cosas muy pacíficas lleguen a tu vida. Ese tema es complejo porque soy profesor en una universidad y pues hay cosas que no perfectamente ayudan a esa paz. Claro. O sea, en ese estoy colgadito, apenas estoy en el camino. Pero Pero hace parte del yo sí ayudo a propósito. la paz, yo sí ayudo a la paz, yo soy muy pacífico, sí. Ay, es que alumnos Sí, pacíficos, ese sí, puede Sí, ser. es cierto, es cierto, es cierto. Ah, Y hay una cosa, por ejemplo, sobre lo que dice Felipe de ser pacífico, que es ser pacífico, pero no quieto, no, 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 como que no te bloquea eso, como que eso no te hace que no te puedas mover, sino que Ancas. antes al contrario te permite andar con fluidez, con suavidad, como sin lucha. Entonces, ese es el aprendizaje, es dejar de luchar para vivir en paz. Ese es, ¿qué? El tercero. Cero. Sí, felicidad, servicio y paz. Hay otros dos que son mucho más complejos, que son más espirituales, más profundos, menos de el día a día. Y uno de ellos es conectarte con Dios, pero con un concepto de Dios que no sea el concepto religioso, sino un concepto de Dios como lo universal, aquello universal, aquello gigantesco que todavía no alcanzas a comprender porque es tan gigante que no lo alcanzas a ver, pero es tan pequeño que no lo puedes observar. O sea, encontrar eso pequeño en lo grande y eso grande en lo pequeño y poderte conectar con ello. Eh, digamos que en el momento en que yo lo descubrí, fue muy particular porque fue precisamente con un animalito, con una abejita, y fue un momento con una abeja. Eso suena medio raro, pero un gran momento con una abeja de descubrir que en eso, en una abejita, estaba la sabiduría del universo entero y cómo en ella estaba, cómo no va a estar en mí, y entonces si está en mí, cómo no me voy a conectar con eso. Pero no resulta tan sencillo en la medida en que todo lo que sucede a nuestro alrededor, pues resulta eh, muy poco divino. Es Ujú. bastante complejo, pero siento que eso es parte de mi propósito, es parte de mi búsqueda, ese conectarme con lo ínfimo y con lo universal, y básicamente es esa conexión con la vida, con la vida del alma. Ese es el cuarto. Cuarto. Y el quinto es aún más complejo,
porque es aprender a amar. Y es aprender a amar, pero no el amor que nos muestra o que nos dicta la cultura, porque el amor que nos dicta la cultura está en la línea entre el enamoramiento y el odio, sino que es un amor de que sea tan gigante que seas tú capaz de amar incluso aquel que sientes que fue capaz de hacer daño o de hacer algo que no debería ser, o de aquel que apenas en su nivel de conciencia está dando su primer paso y es capaz de irrespetar hasta la vida del otro. Y es cómo ser capaz de amar incluso a ese ser que apenas está comenzando su nivel de conciencia. Y también amar a aquel que ha logrado ir a unos pasos agigantados y estar en otro nivel de conciencia. Amar al que no te ama, amar al que no está cerca y amar al que se quiere ir y amar al que quiere llegar. Y eso es más complejo que el enamoramiento y que el amor de pareja o el amor de los hijos o el amor de los padres. Entonces, por eso ese es más, más grande, más global eh, y más complejo también, porque hay que verlo, ahí sí como decía hace un momentico con la figurita, desde un lugar completamente diferente al que lo vemos aquí en nuestra cultura. Entonces, ahí están los 5 propósitos que ando buscando en mi vida. Buenísimo. Súper, muy potente. Y con respecto a ese último, creo que también algo que pasa mucho es justamente en ese tema pues del amor, es que el primer amor debe ser el amor propio, ¿no? El amarse a uno mismo, porque ya si uno no empieza por ahí es muy complicado, pues digamos, pasar a otros niveles de amor, y eso creo que ahí es donde hay un conflicto también. Claro, Tiene que ver pero con lo que entonces, estás hablando. eso que dices, y yo me amo, y cómo me amo, y si logro amarme, y así soy capaz de amar a los de Palestina, o a los de Israel, o a los rusos, o a los Exacto. tales, o a los de tal grupo, o tal otro, wow. A Hitler, Entonces, aquel día escuchaba ahí es donde, sobre, Dina, que aquel día escuchaba algo sobre que decían eso de, por ejemplo, cuando alguien habla sobre Hitler, entonces, no, o sea, de una vez despierta, no amor, sino total. Como Y parte entonces, política, todo eso. ¿cuál es el concepto de amar para poder decir, incluso soy capaz de amar a un ser como él, por ser capaz de comprender que era necesario en determinado momento de la vida de la humanidad? Entonces, claro, ahí ya se sale y rompe completamente con todo lo que culturalmente hemos aprendido, que es el amor. Pero si revisamos la mayoría de textos de sabiduría que hablan sobre el amor, hablan de que precisamente el amor es tan fuerte que es capaz de amar incluso a tu enemigo, es capaz de amar a todos los demás seres de la naturaleza. Y entonces no es válido amarlos desde el, el, el enamoramiento, desde la forma de amar que practicamos normalmente en nuestra cultura. Entonces, toca cambiar completamente el concepto de. Y entonces, por favor, que no se diga, no, es que este señor ama hasta al mismísimo Hitler. Es la búsqueda de un concepto de amar que me permita o que permita amar a todos los seres, y no solo seres humanos, sino a todos los seres del universo. Y pues eso ya es muy complejo. claro. Sí, Ese no creo que lo alcance en esta vida. sí. No, y tampoco, ese tema tampoco lo alcanzamos a tratar en este podcast. Con lo siguiente. Es muy complejo, sí. Sí, 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 pero no, súper chévere. Bueno, vamos a seguir con la cuarta pregunta. Esta pregunta creo que ya la has respondido pues en parte, pero sería chévere que de pronto nos contaras como de pronto alguna anécdota, alguna situación que te Evento. acuerdes, algún evento con respecto a esta pregunta, que es, ¿cómo crees que impactó en tu vida conocer tu propósito de vida? Te Wow, eso impactó conocer tu propósito. sí fue espectacular porque
se hicieron realidad todas esas frases que a veces leemos y que no tienen sentido, como que cuando sabes lo que quieres, el universo se confabula para. En el caso particular fue cuando encontré mi propósito, el universo se confabuló para. O sea, como que tuve y me di la posibilidad de dejar de luchar por lo que quería y el universo empezó a brindarme aquellas posibilidades y oportunidades que hacía muchos años estaba deseando, pero que ya había renunciado a ellas. O sea, como que ya dije, no, por aquí no es, pero tan pronto empecé en ese, no solo descubrir, sino en ese trabajar, en ese hacer por el propósito, como que de verdad que se fueron abriendo una cantidad de caminos que yo decía, wow, yo hubiera sabido que esto era así, no hubiera tenido que luchar tanto en su momento. Y entonces empezaron a abrir muchísimos caminos con personas, con seres humanos que están a tu alrededor, con posibilidades y oportunidades de vivir experiencias que siempre quisiste vivir y eh, simplemente muestran que sí es un excelente camino ese de la búsqueda de propósito, porque a través de esa búsqueda de propósito se empiezan a abrir esos otros caminos que casi siempre son incluso mejores de lo que tú deseabas en algún momento. Entonces, eh, por ejemplo, me sucedió alguna vez, hace precisamente en ese momento, que gran parte de mi familia se fue de viaje. Y tú, unos se iban para un lado y otros para otro, y toda la familia se empezó a ir. Y yo, la verdad, no me podía ir para ningún lado porque no tenía plata. O sea, no tenía con qué irme para ningún lado en una de estas parte de fin de año. Y me estaba quedando solo porque todo el mundo se estaba yendo y precisamente como que empecé a hacer el ejercicio de, bueno, hagamos el ejercicio de aprender a ser feliz con lo que me está quedando, con esa soledad, aprender a ser feliz con los hechos que me están sucediendo, de cómo poder servir desde esta soledad. Y, en fin, empecé como en esa búsqueda y mira, no fue más que empezar a hacerlo y e inmediatamente recibí una llamada de una amiga que amo profundamente, con la cual tengo la posibilidad de hacer varios talleres, y me llamó y me dijo, hola, Johncito, me dice ella, hola, Johncito, imagínate que hay un taller, ¿te interesa? Y yo, pues, si estoy sin un peso, por supuesto. Y entonces le dije, sí, claro, ¿qué hay que hacer? No, el taller es sobre esto, y empecé a preparar el taller, ya feliz de la dicha de que iba a tener la posibilidad de servir, porque estaba buscando gente para servirle, y ahí apareció la gente para servirle. Y eh, un par de horas después me llamó a preguntarme mi cédula. Y yo, pero la cédula, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el tema? Si el pago sea, no, no es para los tiquetes. Yo, pero ¿cuáles tiquetes? Sí, porque es que es en Cartagena, nos vamos para Cartagena. Y entonces, como que ese tipo de cosas son, wow, o sea, inesperadas, toda la familia se estaba yendo y a mí me salió un viaje a Cartagena en el cual no tuve que pagar, sino al contrario me pagaron. Entonces, ese tipo de milagros se van dando en la medida en que haces esa búsqueda del propósito, que son cosas sencillas, pero son milagros que hacen que la vibración se ponga de una forma muy linda. Claro. Entonces, el hecho es, trabaja en el propósito y las puertas se van abriendo. ¿Cuáles? Las que correspondan. No, no más que eso. Tampoco, no, con los deportistas se habla mucho de buscar unos sueños gigantescos y tal. Digamos que sí, se vale para el trabajo deportivo, pero en la vida misma hay que trabajar sí muy fuerte y muy profundo en el propósito y la puerta que se tenga que abrir se abrirá y disfrútate esa puerta que se abre, disfrútate ese camino que se te presenta y ya, listo, y ahí empieza a funcionar de esa forma. Eso le quita a uno como una Súper. carga así sobre expectativas y cosas, ¿cierto? Uy, Muy sí, chévere. absolutamente, Qué bueno, totalmente. qué bueno.
Poderosísimo, de verdad. De todo lo que hemos dicho, todo ha sido muy bueno, pero esta parte me gustó muchísimo. Gracias, profe. Bueno, y vamos entonces con precisamente, y para finalizar, em, 3 tips para una persona que quiera encontrar su propósito. Que hoy después de escucharte y de todo lo que ya, seguramente ya has dicho muchas cosas muy poderosas, pero si tuviera que empezar esa persona hoy dijera, bueno, quiero arrancar, ¿por dónde? ¿Cuáles serían esos 3 tips? Bueno, digamos que básicamente hay muchas herramientas que ayudan en el proceso, pero no me gustaría como hablar de las herramientas, sino bueno, 3 cosas en ti que son muy valiosas. La primera es que lo encuentres en ti y por ti mismo. O sea que el primer tip es que no lo encuentras fuera. O sea, no lo sigas buscando afuera porque no está afuera. Está dentro de ti y encuéntralo por ti mismo, no por el que te lo dijo o porque el libro te haya planteado tal cosa, no porque en este podcast yo te haya dicho cuáles son los 5 elementos claves del propósito, sino que ve y descúbrelos en ti, ve y descubre que eso te haga vibrar. Cuando lo descubres en ti que te haga vibrar, ahí es que cobra un verdadero valor, no cuando lo escuchas de alguien o cuando lo lees o cuando lo ves fuera. Entonces, el primer tip sería ese, encuéntralo en ti y encuéntralo por ti mismo. El segundo, yo creo que fue algo que a mí me resultó y fue el aceptar mi alto nivel de ignorancia. O sea, el hacerme ignorante, el sentirme que solo sé que nada sé. O sea, que wow, no, en realidad no sé. Y el partir de cero, el quitarte tantas cosas de la cultura, tantas cosas de lo académico, de lo técnico, el quitarte eso para poder buscarlo. Porque si lo buscas desde tanta información, se hace mucho más complejo. Sea algo que es muy sencillo, aprender a ser feliz es sencillo, pero con tanta información y con tanto libro y con tanta técnica, con tanta investigación y con tanta cosa que hay fuera, con tanto conocimiento, se hace más complejo. Entonces, yo siento que es bastante válido aceptar, aceptar o declararse ignorante para poder entrar en esa búsqueda, esa declaración de ignorancia. Ese sería el segundo. Y el tercero, re, recojo las palabras de Felipe hace un momento y es que eh, lo conviertas en acción, es decir, que lo hagas vivo, que el propósito no sea algo que hayas escrito en un papel. En mi caso yo lo hice en un PowerPoint, hice un PowerPoint súper lindo y lo empecé a enviar por mis redes sociales y dije, ya la hice, la descubrí, pero en realidad solo empezó a funcionar cuando eso cobró vida. O sea, cuando lo viví en la vida misma, cuando lo viví en, en el acostarme, en el despertarme, en el alimentarme, en el buscar trabajo, en el encontrar trabajo, en el relacionarme con otras personas. O sea, cuando el propósito se hace vivo, es que cobra vida, cuando tú lo haces. Cuando lo tienes en el papel, digamos que ahí de verdad que casi que carece de significado cuando no lo llevas a la vida. Entonces, siento que ese sería el tercer tip, que lo hagas vivo, que lo hagas vivo. Póngase en Súper, acción. qué chévere. Y mira que me identifico mucho con el tema de la ignorancia, porque realmente hubo un momento hace unos años donde yo me puse la meta, ¿no? Que tenía que leer un montón, porque uno escucha que uno tiene que leer mucho, ¿cierto? Entonces que los empresarios más exitosos del mundo se leen no sé cuántos libros y todo esto. Y hubo un año que me leí 3, 4 libros al mes, incluso al final del año me había leído como 40 y pico libros, o sea, sí, entonces yo dije, no, ya terminé el año y ya, o sea, Ya, ya la hice, como tú dices,
ya la voy a romper. Y cuando me di cuenta, bueno, me puse a reflexionar y bueno, de esos 40 y pico libros que he aplicado realmente, o sea, que se me quedó, que hice introspección del tema y ahí empecé como a bajarle a ese ritmo y empecé más bien fue como a tratar de releer muchas cosas que resonaban mucho conmigo. Por ejemplo, hay un libro que se llama El poder de la hora, que creo que en todos los podcasts lo recomiendo, que Sí, fue un libro que me cambió totalmente la perspectiva pues, de cómo vivir y ahí fue que realmente fue el giro, porque además lo leí en un espacio como de tierra caliente, o sea, pude aplicar todo lo que decía el libro al pie de la letra. Y me identifico mucho con eso porque, sí, o sea, realmente cuando entre más uno sabe, más se da cuenta que no sabe, ¿sí? Hay un principio que yo hablo mucho que es la mente de principiante, ¿sí? O ujú, sea, tener todo el tiempo esa mente de principiante y pues qué chévere pues que tú lo traigas a colación porque son cosas que le sirven a la gente y que son muy prácticas, porque yo veo personas que de pronto se enteran de esta cosa o de la otra. Incluso hay gente que se enorgullece porque hizo, no sé, o escuchó un audiolibro, entonces viene a contarle a uno todo el audiolibro. Pero al final lo importante es, bueno, qué coges para tu vida, cómo lo aplicas, y no es memorizar información y ya como la sociedad nos ha vendido de memorizar información y ponerla, sino, ¿no? O sea, cómo en la vida puedo realmente reflejar, pues que estoy evolucionando y que estoy como realmente creciendo en mi nivel de conciencia, ¿cierto? total y absolutamente. Y mira que ahora que traes a colación a Eckhart Tolle, precisamente él llegó a ese punto de cero, de no saber nada, de no ser nada, de no ser nadie, de, 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 de quitarse de encima ese querer tener y ese querer hacer y ese ser alguien importante. Y fue ahí donde hizo precisamente ese descubrimiento mágico de poder estar presente y de cómo ahí en el presente, en el aquí y en el ahora, es que se descubre todo lo que se puede descubrir. Y siento que tiene mucho sentido eso que manifiestas de ese libro de Cartol, y justamente mira que él llegó a ese nivel de declaración de ignorancia y de partir de cero para poder encontrar eh, lo que ahora es su propósito de vida, que es compartirnos unas reflexiones absoluta y totalmente poderosas. Poderosísimo. Muy bueno, yo diría que realmente ha sido un espacio, a mí se me fue el tiempo volando. No sé si a todos les habrá pasado igual, espero que sí. Y allí en los comentarios pues también los podamos leer. Seguramente vamos a tener luego, eh, pues las personas que lo ven en diferido nos escriben y bueno, estaremos retransmitiéndote también esos agradecimientos de nuestra parte en representación de toda esta familia de las Mañanas Milagrosas y de todas las personas que hoy estamos como en esa búsqueda y en ese aprendizaje y en ese descubrirnos, entendernos y digamos que mejorarnos, diría yo de alguna manera. Pues este espacio ha sido de verdad demasiado pues positivo y que nos recarga bastante, así que quiero agradecerte de corazón, profe, porque ha sido poderosísima toda la información, tu energía, como te decía, el amor que se siente. Entonces, de verdad, agradecerte. Yo aprendí un montón, o sea, hoy me voy así como con muchísima información para aplicar. Entonces, gracias, gracias, Ya es gracias, de porque voy verdad. motivado todos los martes a las 7 de la mañana Sí, en ya lo clase. entiendo. Es que ahora sí ya me queda clarísimo, ¿no? Qué Sí. Y poderoso. eso que muchas veces se reciben a esa hora es con cantaleta, porque hay algunos que, ay, Dios mío. Claro, Pero, claro, claro. pero trato de hacer que sea una cantaleta amorosa. Una cantaleta con amor, esas son las Sí, mejores. con Sí. amor, con amor. Pues, Momo, muchas, muchas, muchas gracias, profe, de verdad. No sé si tengamos comentarios adicionales ahí. Sí, ahí están diciendo que gracias por toda la información, que muy enriquecedor, muy interesante. Ruth dice que gracias por la respuesta. Eh, Ruth ahorita es una de las que nos ayuda Anfitriona. a, sí, a hostear el tema de las mañanas milagrosas. Eh, Excelente. No, es una gran, bien. una gran líder, una gran
eh, inspiración para mucha gente. Ruth también. Genial, espectacular. Sí, entonces, pues a ustedes, Felipe, muchísimas gracias por la invitación, Angie, muchísimas gracias, me sentí delicioso, estuve sabrosísimo aquí conversando y compartiendo con ustedes y espero que a todos, a todos los seres humanos y a todas esas hermosas almas que tuvieron la oportunidad de vernos en directo y que nos ven en diferido, hayan también disfrutado, como lo hice yo, este espacio tan delicioso de mañanas milagrosas o tardes milagrosas o noches milagrosas, como Bueno, a la así hora es. que lo quieran tomar. Muchísimas gracias de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias. A ti, Sí, profe. profe. Muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron. Muchas bendiciones y pues nada, nos estaremos viendo de pronto también otro capítulo. Si tienes la disposición y el espacio, profe, te estaremos ahí invitando. Este es de amor, ¿no? Esta sala está de puertas abiertas. Así es. Muchísimas gracias. Yo encantado a mí. Ya sabes que parte de las cosas que me gusta hacer es comunicarme. Así que No, muchas Así es. gracias por eso, de verdad. Muchas bendiciones y que tengas una feliz noche. Gracias por darnos este espacio tan poderoso. bendiciones, que estén muy bien. Me encantó estar Bendiciones, gracias. compartiendo con ustedes. Chao. Chao, Chao, chao. profe, gracias.